Este mes hablando acerca de hemos estado hablando este mes acerca de la misericordia de Dios y, y queremos darle continuidad. Hay muchas facetas que nosotros tenemos que aprender que están entrelazadas con esa misericordia, porque resulta que la misericordia de Dios no es nada más que el trato de Dios con nosotros. Él podría, como Dios, decidir prescindir de nosotros cuando nosotros pecamos mucho, por ejemplo, cuando era la época de Adán, perdón, la época de Noé, y dice que colmó el pecado, llegó hasta el olfato de Dios, y Dios dijo, no voy a contender siempre con el hombre, y pareciera como que ahí se agotó la misericordia, porque abundó mucho el pecado, pero dice en la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios todavía extendió su gracia y su misericordia a través de Noé y le dio instrucciones y todos sabemos que esa familia se salvó gracias a la misericordia de Dios. La oportunidad que le vino a la humanidad fue nueva y otra vez comenzaron a poblar la tierra. Pareciera como que es un ciclo repetitivo en donde Dios extiende su misericordia, nosotros la recibimos, pecamos, nos alejamos de Dios, vuelve otra vez a colmarse la paciencia de Dios, vuelve Dios otra vez a dar nuevos comienzos, busca siempre un remanente santo al cual depositarle su confianza y vuelve otra vez la misericordia a buscar su rumbo como un río que nunca se detiene. Por esa razón, desde Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar misericordia de Dios tras misericordia de Dios. Y una de esos lugares en donde vamos a encontrarla es en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 42. Es una historia que ustedes quizás ya conocen y que nos habla del carácter de Jesucristo que andaba caminando en medio de Israel, de las poblaciones cercanas. Esto es, en este caso es Jericó. Dice en el versículo 35 de Lucas capítulo número 18, cuando Jesús estuvo cerca de Jericó, junto al camino estaba sentado un mendigo ciego. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban al frente lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más aún, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Muy bien. Eh, es una historia como muy parecida a muchas de Jesús, en donde se presentaba la necesidad. El hombre siempre está en su necesidad. Este hombre se dedicaba mañana, tarde y noche a su propia necesidad. ¿Cómo afrontaba él la necesidad? Él no veía, él no podía en aquellos tiempos buscarse un trabajo, era un proscrito de la sociedad, era una persona que era considerada incluso un inútil. Y por lo tanto, él había encontrado la forma de sobrevivir pidiendo limosna. Siempre había quien le extendiera una limosna, siempre había quien tuviera un poco de misericordia con él. Este hombre estaba acostumbrado a un poco de misericordia cada día y así iba subsistiendo. De alguna manera se las había ingeniado y de la misma manera nosotros muchas veces nos acostumbramos a un poco de misericordia. Nos acostumbramos y vivimos ahí, en ese pequeño espacio de ese poquito de misericordia cada día y vamos sobreviviendo con nuestras penas, con nuestros pesares, con nuestras cuitas, con nuestras falencias, con aquellas cosas que decimos, no, esto no lo voy a poder cambiar nunca y entonces nos acomodamos y encontramos esa zona de supervivencia confortable. Alguien me podría decir, no, pero es que tú nunca has sido limosnero, tú no sabes lo que él sufría. Bueno, pero el ser humano de alguna manera que no entiendo o que no logramos entender, siempre se acomoda y sobrevive, sale adelante.
Hoy para ti, para mí, tal vez es una incomodidad la inflación, por ejemplo. Y podemos decir, está más caro ahora las cosas en el supermercado de lo que estaban hace 6 meses. Y para nosotros esa es una incomodidad y nos adaptamos a esa incomodidad. Pero si le preguntamos nosotros a una persona que vive en Ucrania en este momento, en uno de aquellos sitios bombardeados en donde ya no hay casas, en donde solo hay ruinas, ya no hay supermercados, ya no hay lo que había antes. La gente sobrevive como puede, calentando con pequeñas ollas en la calle, viendo con qué logra sobrevivir el día a día. Personas mayores que pasan frío y que tratan de sobrevivir en medio de las ruinas. Para ellos es otra la zona. Es una situación muy diferente a la nuestra. Lo que para nosotros es una gran incomodidad, para ellos sería ahorita el cielo. El ser humano se va adaptando de acuerdo a sus circunstancias. Este hombre se había adaptado. Este hombre era ciego. Este hombre estaba imposibilitado. Este hombre no era un favorecido de la sociedad. Sin embargo, tuvo una gran oportunidad. Él escuchó una bulla, él escuchó un alboroto, un grupo grande de gente que pasaba frente a él. Él escuchaba voces, él escuchaba murmullos, escuchaba gritos, escuchaba incluso tal vez hasta alabanzas y loores a alguien. Y entonces él preguntó, ¿y qué es esto que se escucha? Díganme, es que yo solo oigo, pero no sé qué está pasando. Y le dijeron, ese es Jesús de Nazaret, el que va por ahí. Ya había escuchado este hombre algo de Jesús. Ya sabía, ya tenía noticias porque se había difundido la fama de Jesucristo en todos esos pueblos. Y entonces el hombre reacciona y se da cuenta que ese hombre es aquel del cual le habían hablado que hacía milagros, que ese que va ahí había sanado, había escuchado el que había sanado a leprosos, había sanado a paralíticos. Era un hombre poderoso, era un profeta de Dios. Y entonces él grita lo más que puede y empieza a clamar por la misericordia de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pareciera que algo que él había escuchado había activado la fe de esta persona. Miren cómo él en un momento rompe esa rutina, en un momento determinado rompe esa pequeña caparazón, esa zona de acomodamiento y se atreve a creer y grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces nosotros tenemos que romper esa caparazón que hemos formado para acomodarnos y sobrevivir. Muchas veces hemos dicho, yo hasta aquí llego, yo ya no puedo más, ya llegué al tope de mi vida, ya nada más podría hacer que sobrevivir en este pequeño entorno que yo tengo. Y no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos oportunidades todos los días de creerle un poco más a Dios y Dios todos los días quiere hacer un milagro nuevo y más grande en nuestra vida. Este hombre obtuvo la oportunidad que jamás se hubiera imaginado de un Jesús pasando justamente donde él pedía limosna todos los días. ¿Por qué Jesús no tomó por otro lado? ¿Por qué no tomó otro camino? Él pasó frente al lugar en donde el ciego estaba pidiendo su limosna. Y esta vez ya no pidió una pequeña limosna para sobrevivir el día. Esta vez rompió el paradigma y se atrevió a pedirle a alguien que nunca le había pedido de la manera que jamás había pedido. Y entonces nosotros vemos que Dios está dispuesto a hacer cosas misericordiosas con nosotros. La misericordia de Dios no se ha terminado. La misericordia de Dios no se agotó contigo ni conmigo. Ahí está a raudales, dispuesta para ti y para mí. Pero alguien me podrá preguntar hoy, pero pastor, ¿cómo hago si yo ya llegué a un tope en mi vida? Yo ya no puedo pasar de cierto lugar, yo ya no puedo cambiar mis circunstancias. ¿Qué puedo hacer para echar mano de la misericordia de Dios? Si le pudiéramos poner un tema hoy a esta plática, sería aprovechando la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios está para todos. Pregunto yo, ¿cuántos ciegos o cuántos imposibilitados o cuántos limosneros habría en aquella época donde Jesús pasaba?
Y la pregunta es, ¿cuántos se atrevieron a alzar su voz y pedirle misericordia al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A cuántos se les pasó enfrente? Y como dicen, pasaron de noche, ¿verdad? No reaccionaron. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidad hoy en día? Los 8,000 millones de personas que habitan el planeta Tierra tienen la oportunidad de pedir la misericordia de Dios, pero no todos se atreven. Este hombre se atrevió y alzó la voz. Entonces, el primer punto que yo quiero reflexionar contigo hoy es cómo podemos aprovechar la misericordia de Dios. Sí, está viva, es abundante, está para mí, está acumulada. Dios tiene más para mí. ¿Cómo hago para aprovechar esa misericordia y no llegar a un tope como lo había llegado aquel hombre que por muchos años se conformó con las limosnas del día? ¿Cómo podemos hacer para echar mano nosotros de algo más? ¿Cómo podemos romper el paradigma que nos da un tope en nuestra vida? No podemos pasar más allá. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, vamos a ver el primer punto. El primer punto que yo quiero compartir contigo y que aprendemos en la lección del hombre ciego que se atrevió a gritarle a Jesús es que tenemos que tener una fe determinada. ¿Qué me refiero yo con una fe determinada? Pues es una fe que no se desinfla al primer pinchazo. Es una fe que no va a desinflarse al primer obstáculo. Dice en la escritura que acabamos de leer que los que iban al frente del gran grupo, yo quiero que ustedes se imaginen un gran grupo de gente y en medio de esa multitud que iban caminando como a un bloque, no sé a dónde iban, simple y sencillamente seguían los pasos de Jesús, pero había gente más inteligente que se le adelantaba. Entonces Jesús tenía gente rodeándolo, gente atrás de él, pero también había gente adelante corriendo, ¿verdad? Porque ahí venía Jesús. Jesús de Nazaret, el que hacía milagros. La multitud lo seguía porque la multitud estaba deseosa de un milagro. La gente quería oír más palabras, la gente estaba impactada por el ministerio de Jesús. Dice ahí que los primeros que iban hasta adelante, cuando vieron que este ciego se activó y empezó a pedir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo callaron. Ey, no estorbes. Y lo hicieron a un ladito. Pero dice que mientras más lo callaban, él más gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. A veces nosotros estamos clamándole a Dios, pero clamamos tibiamente. A veces le pedimos a Dios con desconfianza. A veces decimos, yo le voy a pedir a Dios, pero yo a saber si me va a responder, yo no sé. Bueno, de perdida de repente me responde. Pero es una fe que a la primera se desinfla, es una fe que no te lleva, pero ni caminando hacia la esquina. Tú y yo necesitamos una fe determinada, una fe que vaya atrás de lo que quiere, una fe que esté basada en algo sólido como la palabra de Dios. Si yo estoy basando mi petición en algo bueno, en que es un principio de Dios, en algo que yo sé que a Dios agrada, yo voy a pedir con toda la fe. Este hombre sabía que Jesús sanaba. Este hombre sabía de la buena voluntad de Jesús de Nazaret, por lo tanto tomó fe y se determinó y gritó de tal manera que dice que Jesús paró, se detuvo y volteó a ver al hombre. Toda la multitud, me imagino yo, se quedó en silencio. La caminata paró, todos tuvieron que parar. Los que estaban callando a aquel hombre se quedaron callados como mudos ahora. Y Jesús les pidió porque estaba muy lejos, estaba rodeado de la gente y entonces vio al hombre y dijo, tráiganlo para acá. Lo trajeron delante de él y él le pregunta al hombre, ¿qué quieres que te haga? Porque le estaba pidiendo misericordia, pero seamos más específicos, le dijo Jesús, ¿qué quieres? Si tú quieres, devuélveme la vista. Y el Señor le dice, claro que quiero, ya estás sanado, tu fe te ha sanado. Y yo quiero que regresemos a la escritura, miren ustedes este detalle, qué bonito. Dice en el versículo número 40, entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres?
que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Yo no sé si podemos ver los versículos, no sé si sigue ahí el versículo o es el último del capítulo. Yo creo que, sí es el último, ¿verdad? Bueno, entonces, este hombre, en el versículo 43, dice, al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús. Mire, al instante el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver todo el pueblo lo sucedido, también alababa a Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para salir de mi trinchera, de mi acomodamiento, de mis limitaciones, de aquello que yo no puedo romper? Yo tengo que tener delante de Dios una fe determinada. ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué es lo que quieres, hermana? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es aquello que impera en tu corazón y tú deseas fervientemente que Dios te lo dé? Entonces, determínate en tu corazón a pedirle a Dios con una fe determinada. Valga la repetición. No te desinfles por cualquier cosa, no te desanimes por cualquier cosa. Va a haber obstáculos. A este hombre lo estaba callando la gente, pero a él no le importó. Él se determinó hasta que frenó a Jesús, hasta que llamó la atención de Dios. Nosotros tenemos que seguir clamando hasta que llamemos la atención de Dios. Él está viendo si estamos determinados en lo que estamos pidiendo, pero sigamos avanzando. Veamos, yo quiero nada más respaldar lo que te estoy diciendo ahorita con otra escritura. Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22 dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Yo quisiera que tú te imaginaras que ahí dice, tengan una fe determinada en Dios. Versículo 23, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Y siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Aquí hay detalles bien importantes que respaldan este hecho de una fe determinada. Y es que un monte no tiene oídos. Un monte está muerto, es un montículo de tierra. Pero está usando Jesucristo ese ejemplo como algo que se antepone entre tú y entre tu camino y entre tú y tu camino, en tu destino. Hay un monte ahí, yo quiero seguir y no puedo caminar porque hay un monte que me obstaculiza. Hay un tope en mi vida. Hay algo que yo no puedo cambiar. Entonces Dios te dice, tú tienes que tener fe. Tú tienes que tener una fe determinada. Tú tienes que ordenarle al monte en mi nombre. Tú tienes que clamarme a mí y creer que yo te voy a contestar porque todo te lo voy a contestar, te está diciendo esta escritura. Si tú tienes una fe determinada, pero ahora sí avancemos. Vamos al punto número 2. Otra de las cosas que aprendemos como lección maravillosa en esta escritura, en esta historia del ciego que fue sanado, es la importancia de pedir ayuda. El ciego de Jericó reconoció que necesitaba ayuda, se acercó a Jesús para pedirla. A menudo en la vida también necesitamos pedir ayuda a los demás para superar los desafíos que enfrentamos. No hay nada malo en pedir y a veces es la única opción de avanzar. Yo les voy a decir una cosa. Todos estamos dispuestos a pedirle a Dios, sí o no, pero no todos estamos dispuestos a pedirle al hombre. Y muchas veces, hermano, muchas veces, nosotros tenemos que también aprender a pedir a nuestros hermanos, aprender a quitarnos a veces el orgullo. Mire, ¿qué tal si este hombre hubiera actuado con demasiada propiedad personal, se hubiera cuidado mucho su imagen, hubiera pensado, ¿qué va a decir la prensa? ¿Qué va a decir la gente? Va a decir, pobre miserable que está gritando, está loco.
qué pena, qué vergüenza. No, mejor que se quede sentado pidiendo limosna y con mucho gusto le damos su dolarito. Pero no, a este hombre no le importó lo que los demás pensaron. Muchas veces nos importa mucho lo que los demás piensan. Decimos, no, que cómo va a ser mi buen parecer, mi buen nombre. Pero díganme ustedes si no hay momentos en donde tenemos una gran necesidad, en donde tenemos que aprender no solamente a pedirle a Dios, sino también a pedirle a las personas que están alrededor nuestro. Este hombre pidió la ayuda de los que estaban cerca y les preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdenme, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí enfrente? Porque algo hizo brincar su corazón dentro de él. Muchas veces nosotros tenemos la circunstancia perfecta para pedir y muchas veces nos callamos debido a nuestro orgullo. Muchas veces nos quedamos callados debido a que no hemos aprendido a ser hombres o mujeres de fe. Eh, Frenamos nuestra fe a través de nuestro orgullo y no nos atrevimos a abrir la boca para pedir. Por ejemplo, si una persona está pasando por una circunstancia que perfectamente pudiera ser cubierta por otro hombre, ¿por qué no podemos usar a nuestros amigos? ¿Por qué no podemos pedirle a nuestros parientes? ¿Por qué no podemos pedirle a nuestros hermanos en Cristo? Abrir la boca y decir, ayúdame. Así como este ciego se volteó y dijo, ayúdenme, ¿qué está pasando? El hombre tuvo que agarrar fe porque la necesidad lo tenía oprimido de tal manera que ya estaba cansado de estar pidiendo limosna y ser un proscrito, ser una persona despreciada. A veces nosotros tenemos que llegar al cansancio de una circunstancia en nuestra vida que ya queremos cambiar, ya estamos hartos de esa circunstancia, tenemos que aprender a pedir. Pide ayuda, pide consejo, pide oración, pide un empujón de alguien, hermano. No solamente le podemos pedir a Dios, también podemos pedirle a la gente que nos rodea. ¿Por qué no? Si alguien me dice, ay, pastor, eso sí está raro, porque pues yo le voy a pedir a Dios, pero si yo voy a estar pidiéndole a los demás, no sé. A ver, ¿qué dice la escritura? Yo quiero que vayamos rápidamente para respaldar este punto. Lucas capítulo 11 es muy conocido. Versículo 9. Lucas 11:9 dice, así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y tal vez si leemos el 10, el 11:10, vamos a ver que se complementa. Vamos a ver. Ahí en el número 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Cuál es la salida cuando tenemos una circunstancia, hermano? Pide, busca, llama. Esto es importante. Esto es romper el orgullo. Esto es romper el aislamiento. Por eso es que Dios nunca te va a aconsejar en la Biblia. No dice, aíslense y yo los bendeciré. Apártense de todos, quédense solos y entonces me encontrarán a mí. No dice eso. No dice eso. La iglesia no está diseñada para eso. La iglesia es la comunión de los santos, la reunión de los santos. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién te dijo a ti que te aísles? ¿Quién te dijo a ti que te quedes solo? Tú lo decidiste. Dios no te va a respaldar. Dios no respalda el aislamiento. Dios no respalda a los lobos solitarios. Dios respalda a su hermoso rebaño de ovejas. Es distinto. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Permanezcan juntos y entonces les vendrá la bendición y la promesa del Padre. Pero nosotros queremos vivir nuestra vida aislados, tragándonos nuestras propias necesidades. Y si el ciego hubiera pensado de la manera que a veces pensamos nosotros, ahí estaría todavía sentado en ese lugar pidiendo limosnas, o por lo menos su esqueleto estaría ahí. O diría un rótulo, aquí pereció un pobre ciego pidiendo su limosna porque nunca quiso abrir la boca para pedir nada. Nosotros tenemos que aprender a pedir. Claro, en el primerísimo plano está Dios. Pídele a Dios, pero tampoco seas místico, hermano. Tú le estás pidiendo a Dios, pero también tú abres tu boca y tú dices, hermanos, ahí les encargo, por favor, si alguien me puede echar una mano. Tal vez la otra persona está pidiendo, Señor, yo quiero sembrar en tu reino. Señor, guíame dónde puedo dar, dónde, muéstrame dónde hay necesidad. Y tú estás viviendo a la par
Y tú estás pidiéndole, Señor, envíame, Padre, semilla para salir adelante. Envíame la provisión, necesito. Tal vez si hubieras abierto la boca, tu vecino se hubiera enterado y hubiera dicho, ¡ay, tú tienes necesidad de eso! Yo tengo para ti. Mira, aquí está. Ya, Dios te contestó. Hermano, utiliza todos los recursos que tienes. Pide, busca, toca puertas. Y entonces Dios te va a responder. Muévete. El ciego se tuvo que mover. El ciego tuvo que abrir la boca y pedir. Y por eso le fue dado. Miren qué importante es no aislarnos, comunicarnos. A mí, yo a veces me llevo sorpresas, que hay gente que yo conozco, tal vez algún discípulo, alguna discípula por ahí, y yo estoy tranquilo, Mariel y yo estamos tranquilos, decimos, fulano, fulana, está bien, nunca nos ha pedido nada, ¿verdad? No, no nos ha dicho que oremos por nada, entonces está bien. Y así conocemos decenas de personas que amamos con nombre y apellido, personas particulares, con condiciones particulares que nosotros no podemos adivinar porque no somos Dios. Dios se conocerá las circunstancias de esas personas. Quizás está pasando una persona por un momento difícil, pero nosotros no nos enteramos. Y hubiera sido tal vez tan fácil como que nos hubieran dicho, nos hubieran compartido, nos hubieran dicho, les encargo a todos mis conocidos, por favor, si saben de alguna solución a mi problema. Y quizás nosotros mismos la teníamos. Quizás no era tan alto como el cielo, quizás estaba mucho más cerca de la respuesta y Dios hubiera podido usarnos a nosotros. Quizás si alguien se calla a veces porque se siente apesadumbrado por sus circunstancias y nosotros les decimos cada martes, manden por favor con letras negras y resaltadas, mande su petición, se lo suplicamos en el nombre de Jesús y no envíen la petición, entonces no hay un grupo de gente orando por ti. Si hubiera multiplicado la bendición en tu vida, si tú hubieras compartido tu petición, pero como no quisiste, te aislaste, te volviste una persona enconchada, te volviste una persona en tu pequeño pedacito, ahí vas a seguir, hermano. Pero si tú quieres romper, empieza a comunicarte de la forma correcta, empieza a pedir al cielo y también atrévete a pedir aquí en la tierra. Pide, busca y llama al cielo y aquí abajo también. Hay que ser prácticos, hay que ser personas inteligentes, hay que ser personas que aprenden a arrebatar la bendición y aprovechar la misericordia de Dios. El tercer punto que yo quiero compartir contigo, y con esto yo voy a ir cerrando esta plática, es que en esta lección maravillosa del hombre ciego que fue sanado, vemos también que vino la respuesta de la misericordia de Dios. Esto es maravilloso porque vemos la primera parte, que hay que aprender a tener una fe determinada, a no desinflarse, a seguir pidiendo, a seguir gritando. Luego vemos nosotros que tenemos que aprender a pedir, que tenemos que pedir ayuda, echar mano de lo que tengamos adelante, echar mano del cielo. Pero también vemos nosotros entonces la respuesta de Dios. Este hombre no se quedó hablando solo, este hombre tuvo un diálogo con Jesús y Jesucristo le dijo, ya está hecho tu milagro, ya miras. Y cuando vio a este hombre a Jesús, la imagen más maravillosa que podría haber visto en el universo, a Dios mismo hecho hombre, lo empieza a seguir y empieza a ser un discípulo de Jesús para toda su vida. Cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, estamos certificando que Dios contesta. Los que estamos en este grupo somos personas que le hemos pedido a Dios y que hemos recibido muchas veces la respuesta de Dios. Y si alguna de esas respuestas todavía no las hemos recibido, seguimos creyendo, seguimos esperando, seguimos pidiendo y la palabra de Dios está certificando hoy que Dios te va a contestar, que Jesucristo te va a contestar en su tiempo. Sigue pidiendo, sigue clamando, sigue con una fe determinada, porque Dios te va a contestar. Al ciego le vino la respuesta, lo que jamás en la vida se hubiera imaginado. Ahora estaba viendo a todo color. Ahora estaba viendo imágenes maravillosas, multitudes de gente. Yo no sé cómo este hombre se adaptó tan rápido, porque cualquiera se hubiera mareado, pero él dice que empezó a caminar con ellos, siguió a Jesús. Y la gente alababa a Dios a causa del milagro. La gente alababa a Jesucristo y a Dios a causa de que había habido una sanidad frente a sus ojos. Qué importante es nosotros que nosotros veamos que la respuesta de Dios siempre viene. Veamos lo que dice para respaldar esto en Isaías
capítulo 65, versículo 24. Dice Isaías 65, 24, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. Miren qué maravillosa escritura. Esto significa entonces que Dios está atento a sus hijos. Esto significa que cuando tú tomas la determinación en tu corazón de empezar a pedirle a Dios, ya Dios sabe que le vas a pedir. Ni siquiera habrás terminado tu oración, dice acá, cuando yo a Dios te envió la respuesta. A veces tarda, aparentemente, porque a veces hay luchas en el cielo. Recuérdense ustedes la historia de Daniel, que estaba clamando durante muchos días y no venía todavía la respuesta, no porque Dios no la haya enviado, sino porque los ángeles que traían esa respuesta de parte de Dios estaban guerreando en los cielos contra el enemigo. A veces tenemos una batalla campal sobre nuestras cabezas. Sigue clamando porque de pronto ya la respuesta salió del cielo y viene en camino. Dios te va a responder. Hemos aprendido nosotros hoy algo bien importante, que si nosotros tenemos una fe determinada, Dios nos va a contestar. Que si nosotros pedimos con nuestra boca y clamamos, Dios nos va a contestar, aún la gente nos va a ayudar. Y hemos aprendido que la respuesta vendrá porque Dios, aún no habiendo terminado nosotros nuestras oraciones, Él ya deseó darnos la respuesta y ya viene en camino. Y por último, ¿qué pasó? Pues vino gratitud. El hombre alababa a Dios, la gente alababa a Dios. Cierro con este punto, la gratitud es bien importante. No te olvides cuando venga la respuesta, no te olvides cuando el milagro pase, no te olvides de darle gracias a Dios. Hay personas que dicen, ¿y ustedes por qué cantan tanto? Canta y canta y canta. Hermano, vivimos agradecidos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos pongamos a llorar? No, hombre, no estamos contentos. Tenemos a un Dios al que alabar. Hoy cantamos cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Hermano, dime si no está perfecta la canción hoy para darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, por todos los milagros que nos han contestado, así como le contestó al ciego y le dio la vista. A nosotros nos ha dado tantos milagros maravillosos, nos dio nuestra salvación, nos dio nuestro trabajo, nos dio nuestra familia, nos ha dado nuestro ministerio, nos ha dado las ganas de vivir, las ganas de ayudar a otros. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en ti y en mí? Entonces no nos olvidemos nosotros como este hombre de tener una gratitud eterna y de manifestársela a Dios. Veamos lo que dice para terminar en Salmo capítulo 118, versículo 21. Dice, Salmo de 118, 21, dice, te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. Claro que el Señor nos escucha, claro que el Señor nos contesta, claro que el Señor nos salva, nos sana. Pero lo primero es que nosotros le alabemos, ¿verdad? Te alabo, dice el salmista, porque me escuchas, porque contestas mis oraciones. Hermano, yo sé que Dios ha contestado tus oraciones y las mías, y sé que las va a contestar. Si tú sigues con una fe determinada, si sigues pidiéndole a Dios, si sigues creyendo que Él te va a contestar, pero no te olvides de alabar a Dios cuando venga la respuesta. Es más, voy más allá todavía. Dile al Señor, dile a tu alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. En lo que estás esperando la respuesta que tanto necesitas, también alaba a Dios. Mientras esperas la respuesta milagrosa, sigue alabando a Dios, porque vendrá la respuesta, porque ya vinieron muchas respuestas y no hay ninguna razón para la que Dios cambie, porque Dios no tiene sombras de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él te seguirá contestando. Tú síguele pidiendo, síguele alabando en el nombre de Jesús. Yo te invito a que hagamos una oración hoy y que le pidamos a Dios que seamos aprovechadores de sus misericordias, que nos aprovechemos de su misericordia, porque para eso está, no para desperdiciarla, porque dice en la palabra de Dios que el que conmigo no recoge, desparrama. No vamos a desparramar bendición, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí donde estás y le vamos a pedir a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de Nelcy, de Mónica, de Pablito, de Carmencita y las personas que están conectadas oyendo en alguna parte del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy nos has hablado.
Nos has mostrado que tu misericordia sigue firme, que nosotros tenemos, Señor mío, que aprovechar tu misericordia. Y hoy nos acercamos al trono de misericordia, Señor, presentando nuestras peticiones como tú dices que lo hagamos. Hermano, preséntale tu petición a Dios. Yo tengo mi petición, mis peticiones. Yo las presento en este momento delante del Señor. Aprovecha tú que estás ahí en tu casa y preséntale en este momento tus peticiones a Dios, porque Él te va a contestar. Él dijo que aún antes que tú abras la boca, Él ya trae la respuesta para ti. Pídele a Dios, pídele. Es necesario que el que le pide, el que le busca, crea que le hay, dice la palabra. Tú créele, créele, pídele ahora, clámale en el nombre de Jesús. Yo pongo delante de ti mi petición, Señor. Mis hermanos ponen delante de ti su petición. En este momento, a los pies de la cruz. Señor, te pedimos a ti, Señor. Te clamamos a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, en este momento. Ten misericordia de tus hijitos, Padre. Aquí están clamando en este momento. Te rogamos en el nombre de Jesús que a cada uno le contestes conforme a su necesidad y aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que aprendamos en medio de nuestro clamor, Señor, a tener una fe determinada, que aprendamos, Señor mío, que siempre tenemos que pedirte, que tenemos también que aprender a pedirle a nuestro prójimo cuando sea necesario. Y Padre Santo, sabemos que vendrá la respuesta. Danos la certeza en nuestro corazón. Ayuda a nuestra fe para que nosotros sepamos que viene la respuesta y te alabaremos, Señor, una vez más. Desde ya te alabamos por tus misericordias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.